Hambre de tierra. No nací en ese rancho, pero sé que me estaba esperando. Se llamaba El Garabato Viejo y quedaba a 2 horas por brecha desde la carretera grande, entre mezquites, nopaleras y una fila de eucaliptos que sonaban como si jadearan. Me llegó por herencia cuando murió mi abuelo materno. En los papeles constaba una superficie modesta, corrales de piedra, una troye caída y un molino de viento junto al tanque. En la caja de herramientas encontré la única advertencia escrita a mano: no duermas en la casa principal si hay luna creciente. Guarda las llaves y el olor. La primera noche me quedé en la casucha del peón, una pieza con catre, estufa vieja y un crucifijo chueco. La casa grande, de adobe y teja, me pareció demasiado silenciosa. Caminé alrededor antes del anochecer para conocer los linderos, alambrada floja, huesos pequeños mezclados con piedras en el arroyo seco, una campana oxidada colgando de un palo alto, sin soga. En el corral, las varillas estaban marcadas con muescas de cuchillo, contando algo que yo no entendía. Los becerros de un vecino mugían a lo lejos, pero el sonido llegaba cortado, como si la tierra se lo tragara. Intenté dormir y no pude. El viento arrastraba polvo bajo la puerta y el molino chirriaba con un ritmo que parecía decir mi nombre. A medianoche, un olor a leche rancia se metió en el cuarto, tibio, casi humano. Recordé la frase de mi abuelo: guarda las llaves y el olor. Revisé el pantalón donde traía la argolla con todas las llaves, estaban frías, limpias. El olor venía de afuera. Abrí la ventana y vi que el tanque de agua respiraba, la superficie subía y bajaba en oleadas lentas aunque no había brisa. Cerré sin asomarme más. No quise aceptar lo que olí, leche mezclada con tierra húmeda. Al amanecer fui al pueblo más cercano, Santa Gertrudis, a comprar víveres y a preguntar por el pasado del rancho. El tendero, un hombre de bigote fino y manos agrietadas, me reconoció el apellido. Dijo que mi abuelo había sido hombre de guardar y que en sus tiempos el Garabato Viejo prestaba sombra cuando alguien necesitaba esconder a las mujeres a punto de parir. Aquí decían que las comadronas de los ranchos altos tenían mañas, agregó, acomodando la azúcar, que si no les pagaban, se llevaban el olor. No quise preguntar qué significaba eso. Regresé antes de que cayera la tarde con alcohol, cerillos, sal gruesa y un manojo de ruda que me vendió una señora a la salida del templo. La segunda noche decidí revisar la casa grande. Los pisos de mosaico estaban cuarteados y el comedor aún tenía mantel. En la recámara principal, al fondo, encontré una cuna de madera cubierta por una sábana. Las patas estaban clavadas al piso con clavos viejos. Sentí ganas de destaparla, pero el rayo de luz que entraba por el tragaluz se quebró, como si hubiera pasado una mano frente a él. Dejé la sábana como la hallé. En la cocina, junto al fogón, había 4 jarras de barro boca abajo, pegadas con nodo a la mesa. Las olí, rancio, agrio, algo dulce atorado en la garganta. Se me antojó sacarlas al patio y romperlas, pero escuché un quejido corto en el corredor, como el de un chivo recién nacido. Cuando salí, no había nada. Esa madrugada el viento amainó y comenzó otro ruido, un hilito de agua cayendo desde el tanque, aunque no había llave abierta. Salí con la lámpara y me acerqué. La campana del palo alto estaba moviéndose sin campanero. El tanque goteaba leche. No agua, leche, espesa, templada. Cayó una gota en el dorso de mi mano y la piel se me erizó de frío. No sé por qué pensé en mi bisabuela, a quien no conocí, y en las historias que evitaban contarnos cuando éramos chicos. Pensé en mujeres que olían a humo y ruda, en comadres que no cobraban en dinero y en bebés envueltos que no lloraban, solo respiraban muy quedito, como si temieran llamar a alguien. Las vacas del vecino golpearon contra la alambrada y mugieron con pánico. El molino se detuvo en seco. El rancho respiró hondo. De la troye caída, detrás de los maizales secos, llegó un arrastre suave, como de tela mojada.
Alcé la lámpara y vi marcas en el polvo, pequeñas, redondas, en pares y en pares, como si 4 manos hubiera arrastrado algo. El olor a leche se volvió punzante, como leche que hirvió y se quemó. Quise correr a la casucha, pero la campana sonó una sola vez y tuve la certeza de que no debía dar la espalda al tanque. Me quedé mirando el agua leche en su vaivén absurdo y entonces la superficie abombada formó una hendidura, una boca sin dientes que se abría para tomar aire. No me atreví a gritar. Coloqué la ruda alrededor del tanque y la rocié con sal. Me acordé de la advertencia, no duermas en la casa principal si hay luna creciente. Miré el cielo. La luna estaba creciendo, perfecta como una uña. Resbalé por la pared del tanque hasta sentarme. Sentí un hormigueo en el bolsillo donde traía las llaves. Saqué la argolla, faltaba una. No podía ser. Las conté 2 veces. Faltaba la llave con una muesca, la de la recámara principal. El arrastre desde la troye se acercó. Vi sombras rozar el borde del corral, varias, delgadas, con el torso inclinado hacia adelante, como si olfatearan. Entré a la casa grande sin pensar. La puerta de la recámara estaba entornada. La sábana de la cuna marcaba una forma hundida en el centro. El aire era más frío ahí dentro y olía a pañales lavados hace mucho. Me puse la llave que quedaba entre los dientes y alcancé la sábana con la punta de los dedos. Entonces el clavo de una pata se soltó y la cuna giró milimétricamente, como buscando el viento. Me pareció escuchar, no afuera sino bajo el piso, un succionar lento, rítmico. No podía respirar. Le di la vuelta a la sábana y vi que la cuna estaba vacía, pero la madera estaba húmeda. La humedad subía por las patas, no desde el suelo, sino desde adentro del mismo mueble. Fue allí cuando lo entendí, en el garabato viejo no se llevaban a los niños, se quedaban con el olor. Lo robaban para siempre. Por eso la leche no cuajaba, por eso el tanque respiraba, por eso las jarras estaban selladas, cada cosa guardaba un resto, un aliento, un trazo invisible. No era una maldición que buscara carne, sino memoria. Alguien, muchas, hilaban ese olor para seguir jóvenes, para atar lo que amaban a la tierra. La campana sonó de nuevo, una sola vez, como un visto bueno. Las sombras cruzaron el umbral del corredor sin tocarlo. No eran ancianas ni animales. Eran figuras con trenzas muy largas que rozaban el suelo, y con las 4 extremidades se mantenían cerca del piso, avanzando con una gracia húmeda, sin jadeo. No me pidieron nada. No las vi de frente. Bajé la cabeza y cubrí con la sábana la cuna otra vez, apretando la tela con los puños hasta que las uñas me dolieron. Cuando el olor cambió y se hizo a ceniza y rastrojo, supe que se habían ido. Salí caminando despacio. En la puerta dejé la llave faltante, que no recordaba haber recuperado, sobre el umbral. Cerré la casa grande con el resto. Dormí en la casucha hasta que amaneció por completo. Me fui del rancho esa misma mañana. Vendí el ganado que quedaba y dejé las muescas en las varillas como estaban. A veces sueño con el garabato viejo, el tanque respirando, la campana sin soga, la cuna clavada al piso. En los sueños siempre regreso con una mujer embarazada de la mano, sin rostro, y dejo un manojo de ruda junto al fogón, como pago. Me despierto con olor a leche quemada en la garganta. No sé si esa hambre de tierra quedó satisfecha o si todavía me busca. Lo único que sé es que, cuando la luna crece, cierro todas las puertas de mi casa y guardo mis llaves y mi olor. Porque hay lugares que no comen cuerpos. Comen lo que queda de nosotros cuando nacemos. Y eso, aprenderlo, fue lo más real que me ha pasado. Hijos del Pozo. No voy a decir el nombre del rancho. No es por misterio ni por protegerme a mí, sino porque hay una sola familia anciana que aún vive en esa franja de mezquital y no quiero que los curiosos les arruinen la poca paz que les queda.
Voy a contar lo que vi cómo sucedió, sin adornos, como lo anoté en mi libreta de trabajo aquella temporada de sequía. Fue en 2004, cuando acepté ir a hacer inventario de ganado por 2 semanas a un rancho perdido entre 2 sierras pelonas, de esos donde el viento raspa y el sol abre grietas hasta en la madera. Llegué con una mochila, una libreta de fierros y números, un salerito para el ganado y una linterna Maglite que me prestó un tío. El mayordomo, un hombre cetrino con manos como raíces, me recibió con un asentimiento y un dato: la noria llevaba meses muerta. El pozo viejo, me dijo, estaba sellado. No entendí qué quería decir exactamente. En los ranchos, a veces sellado significa peligro, barrancas, colmenas, gases. Tomé nota sin preguntar. El primer día caminé los potreros con mis botas nuevas mordidas por espinas de huizache. Marqué en el croquis la represa seca, el bebedero de llantas de tractor, el molino de viento que chirriaba sin moverse, la tinaja agrietada. Encontré huesos muy viejos de vacas cerca del corral de herrar, calcinados por temporadas enteras de sol. Me llamó la atención una casa retirada, de adobe bajo con techo de lámina oxidada. Tenía un aljibe tapado con travesaños y piedra. Y, por un instante, vi algo que no quise registrar: 3 siluetas pequeñas cruzando el pasillo del patio, como niños jugando a esconderse. No había voces, no había polvo levantado por sus pies. Solo la sensación precisa de que alguien me miraba desde la sombra de la puerta. Esa noche me acomodé en la casita del peón, una pieza con catre, estufa vieja y un crucifijo chueco sobre la ventana. El viento se había detenido, y sin embargo el molino a lo lejos empezó a dar vueltas despacio. Un giro, después otro, entre chillidos de metal sin aceite. Los perros del rancho no ladraban. Las vacas golpeaban con el hocico los bebederos como si esperaran agua que no llegaría. Escribí en la libreta: molino gira sin viento. Nivel de estrés del hato alto. Revisar sal al amanecer. Dormí a medias. En algún momento escuché canicas rodando por un piso de madera que no existía en esa casa. Canicas que chocaban y ahora se detenían en una esquina imaginaria. No fue imaginación. Apunté la Maglite al suelo, cemento puro, lleno de polvo, mis huellas, el vaso donde dejé los dientes de ajo que me dieron por si las moscas. Nada más. Y, sin embargo, las canicas siguieron un rato más, con ese golpecito hueco que todos reconocemos de la infancia. Al amanecer fui directo a la casa del aljibe. El sol pegaba oblicuo, el aire olía a orines viejos y sal. Caminé sin hacer ruido, como si algo pudiera espantarse, aunque lo que me espantaba era yo. Acerqué el oído a la boca del pozo, apenas una rendija donde cabía un dedo. No se escuchaba agua. Se escuchaba hondo. A un lado había un banco de madera con costras de cal y una soga deshilachada, cortada a navaja. Bajo el alero colgaba un crucifijo hecho con varilla galvanizada, oxidado, y a sus pies un puño de trenzas de cabello envueltas en cinta de aislar. Me sudaron las manos. Pensé que era un remedio de superstición, de esos que se quedan pegados a las casas como lodo seco. Cuando me di la vuelta, estaban ahí. 3 niños. Parados en la línea donde se junta la sombra de la casa con el patio. 2 varones y una niña. Pelo pegado a la frente, ropa simple que no sabría ubicar en ninguna tienda. No sonreían, no hablaron. Me miraron como se mira a un intruso en la sala. Di un paso y parpadearon, no más. La niña bajó la vista al suelo. Uno de los niños señaló el aljibe, no con el brazo, sino con la barbilla, como señalan los viejos. En ese gesto reconocí rancho. Yo también levanté un poco la barbilla en respuesta, reflejo aprendido, y fue suficiente, desaparecieron como si hubieran dado un paso atrás en la sombra. No corrí. Me fui caminando al corral, con el cuerpo tirante y el corazón queriendo apurarme. El mayordomo me vio llegar pálido. No dijo nada.
A media mañana, mientras echábamos sal en bloques, me acercó un cuaderno de tapas duras envuelto en una bolsa de alimento para caballo. Si va a escribir, escriba también esto, dijo. Era un cuaderno de cuentas del rancho, de los años 80, con listas de becerros, fechas de marca, compras de alambre. Pero, a mitad, la letra cambiaba. El trazo se volvía apretado, nervioso. Ahí leí la palabra pozo demasiadas veces. No voy a copiar todo. Solo diré que no faltaba agua en ese rancho hasta un verano específico. El molino giraba, las norias obedecían, el jagüey retenía. Y luego alguien tapó el pozo. No con piedra, no con tierra. Con silencio. Hubo un accidente. Dicen que los niños jugaban a pescar lagartijas en el brocal, que uno resbaló, que la soga colgada al travesaño sirvió tarde. Dicen que el agua está viva cuando cae algo y quiere reclamar. Nadie sabe si fueron 2 o 3 los que cayeron ese día, porque en la lista de nombres hay 3 en tinta, pero 2 cruces de lápiz y un renglón arrancado. Después de eso, la dueña vieja, la madre de alguien, ordenó sellar el aljibe. Ató cabellos de los niños a la varilla y puso un Cristo para que no pidieran. Ese verbo está escrito, pedir. No pidan más. Leí y sentí rabia de un modo que no esperaba. Fui a la casa por la tarde con la intención absurda de levantar la piedra. El patio estaba igual, el aire igual de quieto. El molino, inmóvil. Toqué el travesaño con la palma y sentí frío, un frío húmedo que no correspondía al sol que rebotaba en la lámina. En la ventana, detrás de una cortina de costal, había una sombra más densa que la sombra. No era una persona parada, era la sensación que deja una persona cuando se ha parado mucho tiempo en el mismo lugar, el contorno adherido a la pared. Esa noche, el rancho entero respiró raro. Las vacas se agruparon cerca de la casa, cosa que no hacen. El mayordomo prendió una fogata chica sin decir una palabra. Yo me quedé sentado con la libreta en las rodillas. Las canicas empezaron otra vez, pero ya no estaban en mi cuarto, venían del patio. Rodaban y chocaban, y alguien las recogía y volvía a soltarlas. No era juego alegre. Era repetición, como un ejercicio triste. Metí la mano a la bolsa y encontré 3 granos de sal que me habían quedado del bloque. Los apreté hasta que se hicieron polvo. No recé. No hablo con lo que no entiendo. Antes del amanecer me levanté decidido a irme. Cuando pasé por la casa, los vi por última vez. Parados los 3 en fila, mirando hacia el oriente, como si esperaran que el sol hiciera algo por ellos. La niña tenía las manos cruzadas sobre el vientre. El chico de en medio apretaba la mandíbula. Dieron un paso hacia el aljibe con ese andar liviano de quien no pisa el polvo. Entonces, por única vez, escuché una voz. No la dijeron con la boca. La escuché donde uno escucha los nombres cuando te llaman por detrás de la nuca. No fue un ruego. Fue una instrucción, no nos saques. Me fui sin hablar. Entregué la libreta de fierros y números como debía. No reporté fantasmas. Reporté baja disponibilidad de agua, estrés térmico, recomendación de cisterna móvil, reparación del molino. No volví. Pasaron los años y el rancho, me cuentan, quedó aún más solo. A veces, cuando alguien me pregunta por los peores trabajos, por lugares donde no dormirías, pienso en esa casa y en el ruido de canicas en un patio sin niños. No voy a decir dónde está. No por miedo, sino por respeto. Hay ranchos que no quieren que los miren. Y hay pozos que todavía piden con el agua quieta. Si alguna vez llegan a un rancho donde el molino gira sin viento y los perros no ladran, den la vuelta. Hay juegos que ya no son juego y no necesitan testigos. Los golpes del rancho muerto. No voy a decir el nombre del rancho ni el municipio.
No es por misterio ni por adornar la historia, sino por respeto. Hay gente que todavía pasa por ahí a dejar flores en un oratorio de adobe y, aunque el lugar está en ruinas, sigue habiendo caminos que llevan a patios que fueron de alguien. Además, aprendí que los sitios donde la tierra recuerda no perdonan la curiosidad. En 1994 me tocó custodiar ese rancho unas semanas. El dueño, un tío político, se había ido al norte a tentar suerte y me encargó vigilar lo poco que quedaba, una casa principal descosida por las grietas, 2 trojes con techos desplomados y un corral de palos. Yo me quedé porque no tenía a dónde ir y porque, según él, había un pozo viejo al que convenía sacar escombro para taparlo. Pura prevención, dijo en su carta. No mencionó nada de lo que supe después. El primer día fue silencio puro. No silencio bonito, el de los campos donde de pronto te duele la cabeza por lo quieto. Solo había viento pasando por las láminas dobladas y una lechuza que dormía en la viga más sana del portal. El pozo estaba detrás de la casa, a unos 10 metros de una higuera seca. Tenía una tapa de madera, clavada a medias, y encima piedras acomodadas como si alguien se hubiera arrepentido de sellarlo por completo. Yo lo miré de lejos. No me hizo nada. Todavía no. Dormí en un catre oxidado que encontré en el cuarto de herramientas. La primera noche escuché golpes. No eran los típicos tronidos de las vigas ni el reacomodo del aire en los techos huecos. Eran golpes secos, espaciados, que venían del patio. Abrí la puerta y la luna dejaba todo pálido, como cubierto de sal. Los golpes se interrumpieron y el rancho se quedó inmóvil. Caminé hacia la higuera con una lámpara de pilas. Vi las piedras del pozo vibrar apenas, como si debajo un animal hubiera rozado la tapa. Acercar la oreja fue instinto y torpeza. De al fondo llegó un latido acelerado que no era el mío. Un golpe, otro, y luego un arrastre. Me alejé sin correr, conteniendo la respiración para que no se me saliera por la boca. Esa noche no dormí. Había explicado el ruido con lo que pude, un tejón, quizá un venado que cayó hace días, en los ranchos pasan esas cosas. Decidí que por la mañana levantaría la tapa con cuidado y me asomaría. De día la mente se pone valiente. Al amanecer, con una palanca y un mecate, moví la tapa lo suficiente para ver. Del pozo subió aire húmedo y el olor de tierra cerrada, más algo metálico que me raspó la nariz. Remové una piedra, luego otra, hasta dejar un claro. La luz entró y mostró paredes de piedra cubiertas de hongos y, al fondo, agua negra. No vi animales. Tampoco escuché nada. Volví a poner la tapa y me prometí no tocarlo sin ayuda. Seguí el resto del día limpiando trojes, barriendo el portal, encontrando cosas inútiles, una herradura, un carrete de alambre, un zapato de niño sin su par. La segunda noche los golpes volvieron, más cerca. Ya no venían del pozo, sino del piso de mi cuarto, debajo del catre. Sentí las tablas vibrar. 3 golpes, una pausa, otros 3. Parecía un llamado con paciencia. Salí al patio con la lámpara y esperé. El viento estaba cortado, como cuando se va a desgajar la tormenta y todo queda inmóvil. Miré la higuera. Vi sombras moviéndose donde no había nada que mover. No eran figuras completas, más bien contornos pegados a la pared de la casa, al corral, al tronco hueco. Cuando apuntaba la lámpara, desaparecían. Cuando la bajaba, se rearmaban. Parecía que necesitaban mi vista a medias para tener cuerpo. Me encerré. Puse el catre contra la puerta y el costal de herramientas como tope. En cada golpe, el polvo caía de las rendijas y me llenaba la lengua de sabor a yeso viejo. Pensé en prender fuego a una fogata en el patio para acompañarme, pero la idea de quedarme al aire libre con los contornos pegados a las paredes me resultó peor. Esperé el amanecer con la lámpara encendida y la espalda rígida, y así me quedé hasta que la primera luz hizo retroceder a los contornos a los lugares donde la sombra es natural.
A mediodía llegó don Rubén, un vecino que vivía a 2 kilómetros, avisado por algún rumor que siempre llega antes que uno. Me trajo tortillas y me preguntó si había escuchado los golpes. No le respondí con detalles. Él sí me contó sin adornos. Antes de que el rancho se quedara solo, había una noria nueva que quisieron abrir junto al pozo. Una cuadrilla de peones cavó varios días. Dicen que una tarde la tierra se tragó el brocal y a 3 hombres. Se cerró como harina mojada. Nadie lo sacó. Al patrón le urgía sembrar y mandó a tapar con piedras. A los pocos días comenzaron los golpes. Primero por la noche, luego a cualquier hora. Nadie duró mucho tiempo después de eso. Quise irme ese mismo día, pero me ganó la idea de que tal vez solo necesitaba aguantar una noche más, recoger mis cosas y dejar una nota para el tío. Me equivoqué. Esa última noche el rancho dejó de fingir. Los golpes no fueron ritmo ni aviso, fueron insistencia. En el patio, en las paredes, en el piso. Yo lo sentía en los tobillos, en los codos, como si la madera transmitiera lo que la tierra no podía decir. Salí con la lámpara y vi, por fin, lo que no quería ver. No cuerpos, no caras. Vi la tierra abriéndose en grietas finas alrededor del pozo y del oratorio, como cuando se reseca demasiado, pero lo hacía con un pulso. El pozo exhaló aire frío que me apagó la lámpara. La luna bastó para dibujar varias sombras paradas en el borde. No buscaban salir. Se acomodaban donde yo pudiera contarlas. No me pude mover. No era pánico solamente. Era una gravedad rara, como si la tierra me hubiera reconocido y, al hacerlo, pesara el doble. No sé cuánto tiempo pasó. Hubo un ruido de agua moviéndose muy hondo y luego un golpe contra la tapa, igual de seco que los de todas las noches, pero tan cerca que me vibraron los dientes. Esa vibración me soltó. Empecé a caminar para atrás sin darles la espalda. Vi que las sombras apenas inclinaban la cabeza, como quien firma un acuerdo. Llegué a la puerta, entré, agarré lo que pude, una chamarra, la navaja, el puñado de cartas del tío. No me despedí de nada. Me fui a pie por la brecha. A cada tramo volteaba y el rancho parecía acercarse en vez de quedarse atrás. Cuando por fin llegué al primer desvío oí los golpes otra vez, más lejos, ahora desde el lado contrario. Me acompañaron un buen rato, como si fueran pasos con los que no hace falta ver a quién camina. En la carretera me levantó un camión de redilas. El chofer no dijo una palabra. Yo tampoco. Apreté las cartas contra el pecho y traté de respirar sin traerme el olor de la tierra cerrada. Días después, desde el pueblo más cercano, envié un recado: no vuelvo. No cobré nada por las semanas. No quise exámenes, ni explicaciones, ni compañía para regresar. Dejé el rancho allí, con sus golpes, con sus grietas que respiran. El tío regresó meses más tarde y vendió lo vendible, maderas, láminas, el corral desarmado. El pozo quedó. No pudo taparlo del todo porque la tierra se negaba a recibir más piedras. Me lo escribieron así: se las avienta. A veces sueño que camino de nuevo hacia la higuera seca y que la tapa, vista desde arriba, palpita como un pecho. No hay voces en mis sueños. Solo golpes. 3, pausa, 3. Me despierto con la certeza de que la tierra no está vacía, de que hay cosas que no buscan rescate ni salida, solo presencia. No sé si me eligieron o si nada de eso importa. Sé que, si algún curioso llega por ese camino y se para con la lámpara en la boca del pozo, la tierra hará lo mismo, marcar el ritmo hasta que uno entienda que lo están midiendo para ver si cabe. Por eso no digo dónde fue. Que el rancho muera solo. Que los golpes se gasten sin sumar más manos al conteo. Yo ya escuché bastante. Y todavía, cuando el mundo se queda quieto, juraría que siguen. Donde esté, golpean debajo. Y esperan.
Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Huéspedes. No quiero exagerar lo que pasó porque sé que, contándolo mal, se vuelve leyenda barata. Prefiero decirlo como fue, con los silencios que pesaron y los detalles que se quedaron pegados a la piel. Ocurrió en mayo de 2011, en la franja de desierto entre San Pedro y Cuatro Ciénegas, Coahuila. Íbamos tres, mi esposa Daniela, mi hija Abril de 11 años y yo. Decidimos tomar la vieja carretera secundaria para evitar los tráileres. La camioneta ya había dado señales de calentarse y pensé que, a menor velocidad y con viento de frente, llegaríamos mejor. A media tarde, con el sol plano reventando el horizonte, el tablero se encendió como si el motor pidiera auxilio. Aflojé el pie, abrí las ventanillas y el olor a metal caliente y polvo nos acompañó varios kilómetros hasta que el jaloneo se volvió insoportable. Vimos una desviación sin letrero, un camino de terracería que cortaba hacia un caserío de techos bajos. Me metí con la idea de encontrar sombra y un teléfono. Los nopales parecían alambre, los postes, esqueletos. A la entrada había una cruz oxidada con cintas desteñidas, no tenía nombre, solo un mechón de pelo reseco atado como si fuera una ofrenda. Me dije a mí mismo que era una costumbre de la zona y seguí. El lugar no era pueblo, tampoco ejido vivo. Eran 5 o 6 casas de adobe desfondadas, un corral vencido y, al fondo, un portón de madera que cerraba un camino más angosto. En la barda, pintado a brochazos, se leía "No pase". Paré bajo una mezquite y dejé que el motor respirara. Daniela me pidió que no caminara mucho, Abril se abrazó la mochila, tenía hambre y la cabeza le latía por el calor. Miré alrededor y no vi a nadie salvo un perro sarnoso que no ladró. Toqué en la casa más entera. Tardaron en abrir. Un hombre seco como el clima, sombrero apolvado, manos con grietas de tierra y cal, se plantó en la puerta. Le pedí agua y un número para llamar a una grúa desde San Pedro. No sonrió, tampoco cerró. Me señaló con la barbilla un bebedero de piedra y dijo que por teléfono no había suerte, que la señal no llegaba ahí y que, si esperábamos a que bajara el sol, su sobrino pasaría con la camionetita hacia la carretera grande. Agradecí. Él, sin mover un músculo de la cara, agregó que no cruzáramos el portón del fondo cuando oscureciera. Lo dijo como quien advierte del pozo abierto detrás de la casa, sin misterio. Tomé nota. Ya nos retirábamos cuando, casi para adentro, alcancé a escuchar: "La tierra anda inquieta". Nos instalamos dentro de la camioneta para evitar el viento ardiente. El bebedero escupía un hilo tibio que igual aliviaba. Teníamos galletas, 2 manzanas y una lata de atún. Comimos a la sombra del mezquite, con el polvo pegándose a la lengua. Empezó a caer la tarde y ese color naranja que antes reconfortaba se volvió un barniz extraño en las paredes. El rancho seguía en silencio, pero no era vacío, era un silencio de gente que no quiere ser vista. Un poste en el límite del corral tenía colgadas 3 campanillas pequeñas de metal ensambladas con alambre. No sonaban, apenas se movían, como si el viento no se atreviera a tocarlas. Cuando el sol tocó los cerros, el hombre de sombrero apareció otra vez, caminando hacia nosotros con una jarra de agua fresca. Nos dijo que el sobrino se había atrasado en la presa, que si queríamos podíamos meternos un rato a un cuarto que usaban como bodega. No era hospitalidad, era una sugerencia funcional. Agradecimos y acomodamos unas sillas dobladas. La bodega olía a cal viva, cuero y aceite. Una pared estaba forrada de bolsas de sal gruesa, otra, de herramientas. Sobre una repisa, medias veladoras consumidas, palos de ruda y algo que parecía una trenza hecha con fibras de maguey. Apenas cruzó la oscuridad, escuchamos un tintineo seco, las campanillas del poste, ahora sí, moviéndose como si un hilo invisible las jalara.
A partir de ahí, el tiempo perdió grados. Daniela me aprieta el antebrazo cada vez que cuento esto, dice que mi memoria lo hace más frío de lo que fue, pero yo juraría que la bodega se enfrió como si niebla entrara por debajo de la puerta. Abril dijo que tenía sueño. Le improvisamos una cama con chamarras, yo salí un momento a checar la camioneta y fue cuando noté las huellas. No eran de bota ni de sandalia, eran profundas, con forma rara, como si un casco ligero hubiera hundido la tierra blanda en círculos irregulares. Venían del portón de no pase y se detenían frente a nuestra sombra, 2 pasos fuera del alcance de la rama del mezquite. Volví al cuarto sin decir nada. La primera señal clara de que no estábamos solos fue el olor. No era muerte, era otra cosa, dulce y agria al mismo tiempo, como miel fermentada y cuero mojado. Luego, una vibración breve en el suelo, un temblorcito que nadie más en el rancho pareció notar. Las campanillas sonaron de nuevo, esta vez con cadencia, como si algo caminara en círculos alrededor del poste. Daniela, sin palabras, me dio la mano. Yo conté los golpes secos en la lámina del corral, 1, 2, 3, pausa, 1, 2, 3, pausa. Un patrón que regresaba. No quiero usar la palabra ritual, pero no encuentro otra mejor. Abril se incorporó sobresaltada y señaló la rendija de la puerta. Un hilo de sombra pasaba de izquierda a derecha, una y otra vez, como quien mide una habitación antes de decidir dónde entrar. Puse el seguro, no porque la madera fuera a detener a nadie, sino porque uno así engaña al miedo. Escuchamos por fin voces, no de gente, sino eso que mata de hambre a las leyendas, un rezongo sin palabras, un rumor de garganta vieja, quizá viento metiéndose en una botella, quizá el rancho hablando por los huecos. El hombre del sombrero golpeó la puerta desde afuera, 2 toques secos, y dijo que nos quedáramos adentro, que faltaba poco para que el sobrino pasara, que no encendiéramos más luz de la necesaria. Le creí con la fe de quien no tiene otra opción. La hora que siguió se me pegó a las costillas. Los golpes en la lámina se acercaron a la bodega y se quedaron detenidos un momento junto a la ventana pequeña, el vidrio sudó por dentro, como si alguien o algo respirara pegado. En el techo rascaron, no como animal, sino con paciencia. Se escuchó el chasquido de sal rompiéndose y un bolillo de sal gruesa rodó desde la repisa hasta estrellarse en el piso. La trenza de maguey vibró como cuerda tensa. Las campanillas, afuera, callaron. Ese silencio me pareció el peor. Escribo esto y todavía se me tensa la nuca. No sé cuánto aguantamos con los dientes apretados, pero el primer sonido humano que volvió fue un claxon chiquito, nervioso, repitiéndose desde la terracería. El hombre abrió la puerta de golpe y nos jaló con urgencia. Yo cargué a Abril, Daniela agarró la mochila. Afuera, el aire estaba espeso, no había viento y, aún así, en los bordes del portón se levantaban remolinos de polvo como si alguien caminara rápido y no quisiéramos verlo. Cruzamos el patio sin mirar a los lados. En el poste, las campanillas estaban quietas, pero una tenía pegada una hebra de pelo negro, larga, enredada al alambre. No quise pensar. Subimos a la camionetita roja del sobrino, 2 faros temblorosos, y nos sacaron del rancho sin más ceremonia. En la carretera grande, con la vibración del asfalto devolviéndonos al mundo, recién pude ver mis manos, las uñas estaban negras de tierra y sal. El sobrino no preguntó nada. Nos dejó a la altura de una gasolinera cerrada y se fue sin despedirse. Cuando amaneció, una grúa nos llevó a San Pedro. El mecánico dijo que el radiador estaba lleno de sarro y fibras vegetales, como si alguien las hubiera empujado desde afuera con un alambre. Daniela no quiso oír detalles. Abril, al desdoblar su chamarra, encontró en el bolsillo una bolita de sal envuelta en un papel de panadería. No era nuestra. Volvimos una semana después, no al rancho, sino al cruce donde la terracería se separaba. Yo quería dejar una ofrenda, una tontería de ciudad para contentar al fantasma de lo que fuera que habita ahí.
En el madero sin letrero colgué una vela. No duró mucho encendida, un aire sin dirección la apagó en seco. Desde la brecha, a lo lejos, se veía el poste de las campanillas. Juraría que una se movió. No sonaba. Solo se movía, como quien despide a los que ya entendieron. No me gusta cerrar con moralejas, pero aprendí a leer esas señales que uno se empeña en ignorar: el pelo en la cruz, la sal en las paredes, los portones con avisos toscos. No pretendo convencer a nadie de que era algo sobrenatural. Puede ser que ese rancho tenga enemigo viejo al que alimentan con sustos para mantenerlo a raya, puede ser que la tierra inquieta tenga su propio aliento y sus horas. Solo sé lo que olí, lo que escuché y lo que nos siguió hasta meterse en los huecos de la camioneta. Si un día, en la ruta caliente del norte, encuentran un caserío con campanillas que no suenan, no se enganchen a preguntar por qué. La curiosidad, en ciertos ranchos, no tiene santo que la cuide. Aroma negro. Me llamo Ismael. En 1998 todavía vivíamos en un rancho clavado entre barrancas y mezquites, a 3 horas de la carretera más cercana. Éramos pocos y nos bastaba lo que diera la temporada. Yo cuidaba el potrero con mi padre, mi esposa Luz veía lo de la casa con mi madre, y el perro, Chuco, me seguía como si me hubiera parido. Cuando no tocaba ordeña o reparar cercos, me internaba al monte por leña. Así crecí. Así se dormían los días, iguales, con sorpresas pequeñas, un trueno que abría en dos un encino, una crecida que apagaba los humos y nos encerraba, un becerro atravesado en el alambrado. La primera rareza no sonó ni se vio. Olió. Venía bajando por una vereda de ocote cuando me topó el olor claro, dulce y pesado, plátano frito. No un olor inventado, no la memoria cerrando el círculo, sino ese perfume grasoso que se pega a la camisa, idéntico al que mi madre dejaba colgado en el fogón cuando yo era niño. Me detuve y busqué humo. Nada. Ni una casa, ni un humo, ni rastro de gente a 2 kilómetros a la redonda. Avancé y se me deshizo, cambiado por la tierra húmeda que subía de las raíces. No lo conté. Rural se aprende a dejar pasar lo que no se entiende. Los días siguientes se repitió. Siempre solo. Si iba con mi padre, nada más pasto y corteza. Si iba con Chuco, el perro se ponía alerta, orejas tiesas, pero no ladraba. El olor me salía al paso en tramos distintos de la vereda, como si estuviera esperándome detrás de cada curva. No era constante, aparecía, se pegaba, se iba. Empecé a reconocerlo como se reconoce una nube vista 1000 veces, el primer golpe dulce, el fondo tibio como de aceite viejo, y luego ese rastro que entra por la nariz y sube a los ojos. Una tarde lo vi. La luz venía ya rota por las ramas y el aire bajaba frío del arroyo. El olor golpeó fuerte. Alcé la vista y, entre los troncos, iba una mujer. Alta, delgada, con la espalda desnuda. No caminaba de apurada ni perdida, parecía medir el suelo con cuidado, como si supiera dónde pisar para que todo guardara silencio. Quise creer que era Luz, aunque no había razón para que estuviera tan lejos. Llamé, o creí que llamé, pero el bosque no me devolvió nada. Chuco soltó un ladrido seco, de esos sin juego. La figura siguió hasta perderse. Me quedé parado oyendo el zumbido de los insectos, con la boca seca. No quise sembrar miedos en la casa. Lo guardé. A cambio, me llegaron las historias que allá se cuentan solas cuando la noche no se levanta del todo, brujas que atraen con olores, criaturas que vienen de espaldas para que uno no les vea la cara, mujeres que no pesan en el suelo. Yo no creía. Necesito ver, tocar. Pero el cuerpo a veces cree por su cuenta. Una mañana salí por agua. Mis padres habían bajado al pueblo y Luz se quedó limpiando. Crucé el potrero a caballo, con Chuco pegado a los talones. Cielo limpio,
aire sin esfuerzo. A la mitad del camino el animal se puso duro de cuello. No quiso dar un paso más y empezó a resoplar como si el monte fuera a tragárselo. Pensé en una víbora. Me bajé. Fue entonces cuando la vi agazapada más allá del alambrado, entre dos magueyes, con la espalda vuelta hacia mí. Era una espalda sin brillo, ceniza pegada a la piel. No sucia de campo, sino opaca de otro modo. Las venas no corrían debajo, sino por encima, como cuerdas llenas que querían reventar. No se movía, pero hacía algo en el suelo, como escarbando con los dedos. El olor me golpeó de lleno, plátano frito, sí, pero quemado, como si lo hubieran olvidado hasta hacerlo negro. Tuve la torpeza de probar con una ramita, la lancé para ver si había reacción. No escuché crujido, ni un cambio de postura. Simplemente, sin transición, la cosa estuvo de pie. Delgada hasta el hueso, la piel colgando en pliegues como de ropa mojada mal exprimida. La cabeza caída, el cabello pegado por mechones. No vi el rostro. Nunca vi el rostro. Chuco empezó a ladrarle al vacío y retrocedió con el lomo alzado. Yo di un paso atrás, buscando el freno del caballo con la mano. La mujer, si era mujer, no se volvió. Se fue por el mismo sendero donde tantas veces me había salido el olor. Me temblaron las manos el resto del día. No dije nada. Traté de no salir del potrero. Pero una cosa se pega en la vida igual que el olor en la tela. Esa tarde, al entrar al cuarto, encontré un hilo de ceniza dibujando un camino desde la puerta hasta la mesa donde Luz guardaba las frutas. Era apenas un trazo gris, como el rastro que deja una polilla en la harina. Sobre el mantel, una mancha aceitosa con forma de media luna. No había plátanos en la casa. No dijimos palabra. Sonó el metal de las cucharas y ese fue el único ruido. Las noches se encogieron. Los animales empezaron a amontonarse en un rincón del corral. No había coyotes ni jagüeyes, pero no querían el centro, como si algo los empujara hacia las tablas. 2 veces amaneció una gallina ahogada en el bebedero, con el cuello torcido hacia atrás. Chuco, animal leal, dejó de cruzar la línea de una piedra grande al borde del sendero. Si yo la pasaba, se quedaba, aullaba una nota baja, y no me seguía. No sé en qué momento decidí que debía ver de dónde salía el olor. Tal vez ya no tenía espacio para aguantarlo. Subí solo por la vereda vieja que llevaba a unos jacales caídos, los que se usaban antes de que mi abuelo cercara el rancho nuevo. El olor apareció y se volvió guía. No era racha, era cuerda. A cada respiración venía más denso, hasta que empecé a sentirlo pegado a la lengua, dulce como un jarabe malo. Me sangró una encía sin razón. El silencio se puso grueso. En el claro donde quedaban las ruinas, vi cosas que no debían estar: 3 trozos de cáscara ennegrecida acomodados como pétalos, un puñado de cabello trenzado embarrado en grasa, una piedra con marcas redondas, repetidas, como si una mano aceitosa la hubiera tocado muchas veces siempre en los mismos puntos. Me picó la garganta. Di un paso para acercarme y algo se deslizó detrás del jacal. No había sonido de paso, sino un arrastre que no raspaba. La espalda otra vez, ahora más cerca, con el cabello pegado como si se hubiera metido en el agua. Se incorporó sin ayudarse de las manos. Las venas resplandecían con la luz que no entraba, a su modo. El olor se volvió negro. Lo sentí llenar la nariz, subir como humo y empujar los ojos hacia atrás. Quise decir un nombre, cualquiera, el mío, el de Luz, pero la boca no se abrió. Me escuché por dentro, como cuando el agua te tapa las orejas. No voy a adornarlo. Corrí. No miré si Chuco venía detrás. No miré si dejé huellas. Bajé la vereda con el pecho encogido. Al llegar a la casa, Luz estaba en la puerta con la cara pálida y las manos húmedas como de lavar demasiado. Me señaló la mesa antes de irse al patio.
Sobre el mantel había 13 medias lunas de grasa, ordenadas. El borde de la puerta estaba pegajoso. Me acosté vestido y me quedé viendo el techo hasta que amaneció. Nos fuimos del rancho a la semana siguiente, cuando mi padre aceptó que la sequía no quería darnos tregua. Él dijo que era por la milpa. Yo cargué el resto del miedo en silencio. En el pueblo, entre camiones y radios, el olor ya no tenía dónde esconderse. Aún así, a veces me llega. No en los mercados ni en la calle, sino en lugares donde no habría por qué, una sala de espera, el pasillo sin gente del hospital, el patio húmedo después de una lluvia. Viene el golpe dulce, después la nota quemada, y me tiemblan las encías. No necesito voltear. Sé que si veo, la espalda estará ahí, con su ceniza pegada, con sus venas por fuera, cuidando que no le descubra la cara. La última vez fue anoche, cuando se fue la luz y me quedé solo con la ventana abierta. Subió el viento y trajo hojas secas. El olor llegó claro, redondo como una campana. En el vidrio se reflejó la habitación y detrás de mi sombra, una forma más alta, inclinada hacia mí, como buscando el hombro. Cerré los ojos. El aire se volvió espeso. No escuché pasos cuando se fue. Lo supe porque el olor tardó en irse exactamente lo que tarda una prenda mojada en secarse a la mitad. Desde entonces sé que los ranchos malditos no están en los mapas. Se te quedan en el cuerpo. Y te encuentran donde sea. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.